Esta historia está basada en hechos reales. Por respeto a las víctimas y sus familias, ciertos nombres y lugares han sido modificados. El contenido puede causar un fuerte impacto emocional. Tenía 12 años, pero jamás había salido a la calle. Su nombre era Emiliano y vivía encerrado en una habitación sin ventanas, al fondo de una casa agrietada en San Pablo del Monte, Tlaxcala. Para los vecinos simplemente no existía. Desde que nació con una discapacidad intelectual que nadie supo nombrar, su madre decidió esconderlo. Decía que era una vergüenza, un castigo de Dios, y que la escuela solo lo haría sufrir. Así pasaron los años, entre paredes húmedas, silencio y un olor persistente a encierro. Nadie en el pueblo lo conocía, nadie, excepto Mateo, su hermano mayor. A los 17 años, Mateo ya trabajaba en la construcción y casi no tenía tiempo para soñar. Pero cada noche, al volver a casa, entraba en la habitación de Emiliano con un cuaderno gastado y un lápiz quebrado. Su objetivo era simple, pero inmenso: enseñarle a su hermano a escribir su propio nombre. Un gesto pequeño, que tal vez fuera el comienzo de todo. Mateo recordaba la primera vez que escuchó a su madre decir que Emiliano no servía para nada. Fue un domingo, cuando tenía apenas 6 años, y su hermano, recién nacido, lloraba sin parar en los brazos de una mujer agotada, rota por dentro. «Este niño no está bien. Mírale los ojos, no enfoca. Algo tiene en la cabeza», murmuraba ella, con miedo disfrazado de desprecio. Su padre, que bebía más de lo que trabajaba, no respondió nada. Solo encendió un cigarro y salió al patio a patear piedras. Desde ese día, la casa se dividió en 2 mundos. El de afuera, con gritos, televisión y vida. Y el de adentro, un cuarto oscuro donde Emiliano fue creciendo sin lenguaje, sin caricias, sin nombre propio. Nadie lo llevó al médico, nadie preguntó si tenía dolor, solo sabían que no hablaba, que a veces se golpeaba la cabeza contra la pared, que no aprendía a sostener la cuchara. «Déjalo ahí, que no moleste», repetía su madre. La escuela nunca fue una opción. En un pueblo como San Pablo del Monte, donde las aulas públicas ya eran precarias para niños normales, nadie imaginaba que un niño como Emiliano pudiera tener un lugar. Los días pasaban lentos, marcados por el sonido de la lluvia sobre el techo de lámina y por el crujido de la puerta, que siempre estaba cerrada con candado por fuera. Pero Mateo sí lo miraba. A escondidas, cuando era pequeño, se asomaba por la rendija y veía a Emiliano sentado en el suelo, con la cabeza ladeada, balbuceando sonidos que no significaban nada. Con los años, esa curiosidad se convirtió en vínculo. Mateo empezó a entrar en el cuarto cuando su madre salía a comprar tortillas. Le llevaba pan dulce, dibujos, pequeñas cosas robadas al mundo exterior. Emiliano no hablaba, pero su sonrisa era una flor que nacía entre las piedras. Una sonrisa rara, torcida, pero viva. A los 17 años, Mateo ya cargaba bultos de cemento en una obra local. Sus manos estaban llenas de cortes y su espalda dolía todo el tiempo. Pero cada noche, sin falta, iba al cuarto de Emiliano con un cuaderno. Había robado uno de la escuela primaria que dejó en 6º grado. Con una paciencia que no aprendió en casa, le enseñaba las letras. Primero la E, luego la M. El niño miraba los trazos con atención, pero su mano temblaba y el lápiz se caía una y otra vez. «No importa, hermano. Lo vamos a lograr. Tú puedes», le decía Mateo, como si esas palabras fueran una cuerda lanzada al pozo donde Emiliano había vivido toda su vida. En el cuarto hacía frío, las paredes estaban manchadas con humedad
y el colchón era solo una sábana sobre el cemento. El olor a encierro era tan fuerte que a veces Mateo tenía que respirar por la boca, pero nunca se quejaba. Había algo en los ojos de Emiliano que lo sostenía, una luz tímida, como una luciérnaga a punto de extinguirse. Cuando el niño lograba escribir una letra, Mateo la recortaba y la pegaba en la pared, como si fuera un trofeo. La madre los miraba con desconfianza. «Estás perdiendo el tiempo con ese niño. Nunca va a aprender nada», decía. Mateo no respondía. Sabía que discutir con ella era como hablarle al viento. Su padre, ausente como siempre, dormía borracho en el sofá o no aparecía por días. La casa entera era un agujero, pero Mateo había encontrado ahí dentro una misión: darle a su hermano lo que nunca tuvo. No comida, no juguetes, sino dignidad. Una noche, después de semanas repitiendo las mismas letras, Emiliano logró escribir su nombre completo, aunque con letras torcidas, sin espacios y una L al revés. Pero ahí estaba, Emiliano. Mateo lloró en silencio. No hizo ruido, no quiso que su hermano lo viera. Solo cerró el cuaderno, lo abrazó y susurró: «Ya tienes nombre, carnal. Ya nadie te puede decir que no existes». Después de aquella noche en que Emiliano escribió su nombre, algo invisible se rompió en la casa. Un muro que había estado ahí por años comenzó a resquebrajarse lentamente. Mateo lo notó en los pequeños gestos, en la forma en que su hermano lo esperaba sentado junto al cuaderno, en cómo extendía la mano para sostener el lápiz antes de que él lo ofreciera. Emiliano no hablaba, pero sus ojos brillaban con una claridad nueva. Empezaba a comprender que existía, que era alguien y que ese alguien tenía un nombre. Cada letra era un ladrillo en la reconstrucción de su ser, pero la madre no lo soportaba. Una tarde, al ver los papeles pegados en la pared, los arrancó con furia. «Esto no sirve de nada. Ese niño no va a ser normal nunca. ¿Para qué lo haces sufrir?», gritó, con los ojos encendidos de rabia y miedo. Emiliano retrocedió hasta la esquina, cubriéndose la cabeza con los brazos, como si esperara un golpe. Mateo se interpuso, temblando de impotencia. «No lo toques, no vuelvas a entrar aquí», dijo con voz baja, firme, como quien defiende una última frontera. A partir de ese día, la tensión en la casa se volvió insoportable. Mateo seguía enseñando a escondidas, pero ahora el ambiente estaba cargado, denso como humo. Su madre apenas les hablaba. Su padre desapareció por semanas. Y Emiliano comenzó a dibujar. Usaba los márgenes del cuaderno, las paredes, cualquier superficie. Sus dibujos eran rudimentarios: una casa, un sol, dos figuras de la mano. Una de esas figuras siempre era más alta. Mateo entendía. Era él. Una noche de tormenta, mientras la lluvia golpeaba fuerte sobre el techo, se fue la luz en todo el barrio. La casa quedó en completa oscuridad y los truenos hacían vibrar las ventanas. Emiliano empezó a temblar. No entendía qué pasaba. Nunca había vivido una noche sin luz. Mateo, con una linterna vieja, entró al cuarto y lo abrazó. «No pasa nada. Estoy aquí». Durante horas le fue dictando palabras simples que el niño trataba de repetir: luz, casa, Mateo, sol. Aunque las pronunciaba con dificultad, Emiliano trataba una y otra vez, como si las palabras fueran piedras preciosas que quisiera alcanzar. Al día siguiente, Mateo tomó una decisión. Fue a la escuela primaria del barrio, una pequeña institución pública donde él mismo había estudiado años atrás. Pidió hablar con la directora, una mujer de rostro cansado y ojos amables. Le explicó todo: la discapacidad de su hermano, los años de encierro, su deseo de que al menos alguien lo evaluara. La directora lo miró largo rato, en silencio. «No es fácil, no tenemos recursos, no tenemos maestros capacitados, pero tráelo, al menos déjame verlo». Cuando Mateo volvió a casa con esa esperanza mínima, el corazón le latía como nunca. Le explicó a Emiliano que irían a un lugar nuevo,
que vería más niños, que quizá aprendería otras cosas. Pero la reacción no fue la que esperaba. Emiliano se encerró en sí mismo, se tapó los oídos, empezó a balancearse adelante y atrás, murmurando sonidos que nadie comprendía. Nunca había salido. El mundo exterior era una amenaza gigante. Mateo no se rindió. Durante días lo preparó con dibujos, con palabras, con gestos. Le explicó que no lo iba a dejar solo, que estaría con él todo el tiempo. Finalmente, una mañana, lo vistió con una camiseta limpia y un pantalón prestado, y lo sacó por primera vez en 12 años. El sol lo cegó. El aire le dolía. Emiliano se cubrió la cara y tropezó al primer paso, pero Mateo lo sostuvo. Iban caminando lentamente, como si cada metro fuera una conquista. Algunos vecinos los miraban con asombro, otros con lástima. Nadie sabía quién era ese niño. Nadie lo había visto jamás. En la escuela, la directora los recibió con suavidad. Emiliano no respondía, no miraba, solo se aferraba al brazo de su hermano. Pero después de un rato, al ver a otros niños jugar en el patio, levantó la vista. Por primera vez, escuchó risas que no eran burlas, voces que no eran gritos, y su cuerpo se relajó, apenas, como si algo empezara a aflojar dentro de él. La directora le dio hojas y colores. Emiliano no dudó. Dibujó 2 figuras, una grande, una pequeña, y escribió, con letras temblorosas, «Yo soy Emiliano». Mateo rompió a llorar. Después de aquel primer día en la escuela, algo en Emiliano cambió para siempre. No fue inmediato, ni milagroso, pero había cruzado una línea invisible. Había salido, había sido visto. Y aunque no entendía la mayoría de las palabras que escuchaba, aunque seguía asustándose con los ruidos y se tapaba los oídos cada vez que sonaba el timbre del recreo, algo dentro de él empezaba a encenderse como una vela en medio del viento. Mateo lo acompañaba todos los días, sentado en la banca más cercana, como una sombra paciente. No podía quedarse en clase, pero tampoco podía dejarlo solo. A veces se sentía fuera de lugar, rodeado de niños y maestras, con las manos llenas de polvo de cemento y la ropa gastada. Pero cuando veía a Emiliano mirar los dibujos de otros niños, cuando lo sorprendía imitando gestos con torpeza, comprendía que todo eso valía la pena. El resto de la familia, en cambio, no compartía su entusiasmo. La madre no preguntaba cómo había ido el día. Apenas lanzaba un «¿Ya comieron?», sin esperar respuesta. El padre, cuando volvió, ni siquiera reconoció al niño que jugaba con crayones en la mesa. «¿Y este quién es?», dijo medio borracho. Mateo no contestó. Había dejado de esperar algo de él hacía años. Ahora solo le importaba una cosa: proteger a Emiliano, como si su hermano fuera una flor rara que nadie supo regar. Los primeros meses en la escuela fueron difíciles. Emiliano no entendía instrucciones, no seguía rutinas, no hablaba con los otros niños. Muchos lo miraban con miedo o curiosidad. Algunos se reían de sus movimientos, de sus gestos torpes, de sus sonidos extraños. Una vez, un niño le arrebató los colores y le rompió un dibujo. Emiliano no reaccionó. Solo bajó la cabeza y murmuró su nombre como un mantra. Emiliano, Emiliano, Emiliano. Mateo lo vio desde la reja y sintió una rabia antigua subirle por el pecho. Quiso entrar, gritar, sacarlo de ahí, pero se contuvo. Sabía que la única forma de cambiar el mundo era quedarse. Con el tiempo, la directora consiguió que una psicóloga del DIF lo evaluara. El diagnóstico fue claro: discapacidad intelectual moderada con rasgos del espectro autista. Pero eso no significa que no pueda aprender. Solo necesita otro ritmo, otra manera, dijo la especialista. Mateo escuchó cada palabra como si fueran instrucciones para salvar una vida. La psicóloga recomendó ejercicios, rutinas visuales, fichas didácticas. Le habló de paciencia, de plasticidad cerebral, de la importancia del vínculo emocional. Mateo no entendió todo, pero asintió. Él ya sabía
desde mucho antes, que el amor era el primer lenguaje. A partir de entonces, cada día tenía una estructura: despertar, desayunar, caminar a la escuela, escribir su nombre, colorear, escuchar canciones, regresar a casa, repasar palabras. Emiliano empezó a repetir sonidos con más claridad. Decía sol, Mateo, luz. A veces mezclaba sílabas, a veces inventaba palabras, pero lo intentaba. Cada palabra era un puente, cada sonrisa, una victoria. La maestra del grupo lo dejó pintar un mural en la pared trasera del aula. Dibujó una casa, un árbol y dos figuras de la mano. Firmó con sus letras Emiliano y su hermano. Mateo lo miró con los ojos llenos de agua. No era perfecto, no era como los demás, pero estaba ahí, existía. Y cada día, un poco más, dejaba de estar invisible. Sin embargo, fuera de la escuela, el mundo seguía siendo hostil. En la tienda la gente murmuraba. En la calle, algunos niños se burlaban. Una vecina dijo: «Ese niño está loco. Deberían encerrarlo otra vez». Mateo apretó los puños, pero no respondió. Ya no tenía energía para pelear con el mundo. Solo quería construirle a su hermano un espacio seguro, aunque fuera pequeño, aunque solo cupieran los dos. Una tarde, al volver de la escuela, encontraron la casa en silencio. La madre no estaba. El padre tampoco. Todo estaba en desorden. Habían desaparecido. No era la primera vez, pero esta vez fue distinto. No dejaron nada, ni comida, ni ropa, ni una nota. Solo abandono. Mateo no se desesperó. Tomó a Emiliano de la mano, fue con una vecina y pidió prestado un colchón. Con una tía consiguió frijoles y arroz. Durante semanas vivieron solos, sobreviviendo con lo poco que Mateo ganaba. Nadie vino a buscarlos, nadie los denunció, nadie se preocupó, pero tampoco los detuvieron. En ese silencio, en ese abandono, Mateo y Emiliano encontraron algo parecido a la libertad. Por primera vez, podían vivir sin miedo. Podían colgar dibujos en las paredes, podían reír sin que alguien los callara, podían escribir sus nombres una y otra vez como una afirmación contra el olvido. El tiempo empezó a pasar de otro modo. Sin los padres, la casa ya no era una prisión. Seguía siendo pobre, con grietas en las paredes y goteras en el techo, pero había paz. Mateo la mantenía en pie con esfuerzo. Arreglaba lo que podía, cocinaba con lo poco que tenían y cada noche limpiaba el cuarto donde Emiliano dormía. Lo hacía en silencio, como quien cuida un altar. A veces, cuando Emiliano ya estaba dormido, se quedaba mirándolo largo rato. Se preguntaba qué habría pasado si su hermano hubiera nacido en otra familia, en otra ciudad, en otro cuerpo. Pero luego pensaba que, aunque todo hubiera sido diferente, él siempre habría estado ahí. Porque lo único que sabía con certeza era que Emiliano era lo más importante que tenía. La escuela siguió siendo un refugio. La directora ayudaba cuando podía y la psicóloga del DIF pasaba cada 2 semanas. Con su guía, Emiliano fue avanzando. Aprendió a vestirse solo, a decir su edad, a reconocer emociones básicas. Todavía tenía crisis, a veces gritaba sin razón, a veces se golpeaba o no dormía en toda la noche. Pero Mateo ya sabía qué hacer. Sabía cuándo abrazarlo y cuándo dejarlo solo. Sabía que los ruidos fuertes lo alteraban, que los cambios lo desorientaban, que repetir palabras lo calmaba. Una tarde, mientras Emiliano coloreaba en clase, una periodista local visitó la escuela. Estaba haciendo un reportaje sobre inclusión educativa y pidió permiso para observar algunas aulas. Al ver a Emiliano, se acercó con cuidado y le preguntó si podía ver sus dibujos. Él no respondió, pero le mostró su libreta. En la portada había escrito: «Yo puedo aprender». La frase estaba mal alineada con letras desiguales, pero era contundente. La periodista quedó conmovida.
Al día siguiente, publicó una nota en un pequeño diario de Tlaxcala. Un niño invisible que aprendió a decir su nombre. Contaba la historia de Emiliano y de su hermano, con respeto, sin sensacionalismo. Hablaba de abandono, de barreras, de ternura. La nota no se hizo viral, no hubo millones de visitas, pero llegó a las manos adecuadas. Una maestra de educación especial de Apizaco, llamada Clara, leyó el artículo y decidió buscar a Mateo. Fue hasta la escuela y se presentó. Le dijo que llevaba años trabajando con niños con discapacidad y que podía ofrecer apoyo gratuito. «No tengo mucho, pero sé cómo ayudarlos», dijo con humildad. Mateo la miró como si no entendiera. No estaba acostumbrado a que alguien ofreciera algo sin pedir nada a cambio. Clara empezó a visitar la casa una vez por semana. Traía juegos, libros, material didáctico. Le enseñó a Emiliano a identificar objetos cotidianos, a usar pictogramas para expresar lo que sentía, a escribir frases simples. Pero lo más valioso fue lo que hizo con Mateo. Lo formó, lo acompañó, le dio herramientas, le mostró que no estaba solo. La vida seguía siendo difícil. A veces no alcanzaba para pagar la luz. A veces Mateo tenía que elegir entre comprar leche o fotocopias. Pero cada pequeño logro de Emiliano era una llama en medio de la oscuridad. Cuando logró decir «tengo hambre» sin quejarse ni gritar, Mateo se arrodilló y lo abrazó durante minutos. Era una frase simple, pero era la prueba de que su hermano estaba cruzando un puente que muchos creían imposible. Una mañana, al llegar a la escuela, encontraron un mural nuevo en la entrada. Era un dibujo grande, colorido, con muchos niños de diferentes tamaños, colores y expresiones. En una esquina había dos figuras de la mano. Un niño con el nombre Emiliano en la camiseta y un joven alto con una gorra, con el nombre Mateo. Lo había pintado un grupo de estudiantes con ayuda de Clara. Era un homenaje silencioso, una forma de decir «los vemos». Mateo no pudo contener las lágrimas. Se quedó parado frente al mural, con las manos temblorosas, mientras Emiliano lo miraba sin entender del todo. Pero luego, al ver su nombre en la pintura, señaló con el dedo y dijo con voz clara, «Yo». Fue la primera vez que usó esa palabra. Yo soy Emiliano. El invierno llegó con su frío húmedo y penetrante. En San Pablo del Monte, las noches se hacían más largas y oscuras, pero dentro de aquella pequeña casa de paredes agrietadas había una luz tenue que no se apagaba. Mateo y Emiliano seguían luchando contra un mundo que parecía empeñado en borrarlos, en hacerlos desaparecer, en negarles un lugar. Pero ellos resistían. Cada letra escrita, cada palabra pronunciada, cada sonrisa dibujada era un acto de rebeldía contra la invisibilidad. Una mañana, Mateo llevó a Emiliano a la clínica pública del pueblo para una revisión rutinaria. Allí, un médico joven y empático los atendió con una paciencia que Mateo nunca había visto. Escuchó sus historias, examinó a Emiliano y les habló con respeto. Les explicó que, aunque la discapacidad de Emiliano presentaba desafíos, con apoyo y dedicación podría tener una vida digna. Les ofreció un programa de rehabilitación y terapia ocupacional gratuito. Mateo sintió que por primera vez la esperanza tocaba su puerta con suavidad, sin gritos ni exigencias. En las semanas siguientes, Emiliano comenzó a asistir a las terapias. La rutina era dura, pero Mateo se encargaba de que nunca faltara. A veces, cuando el cansancio era demasiado, el niño lloraba y quería regresar a la seguridad del cuarto oscuro. Pero Mateo le sostenía la mano y le recordaba que cada paso adelante era un acto de amor, un paso hacia la libertad. Mientras tanto, en la escuela, la directora y la maestra Clara seguían apoyando a Emiliano con paciencia infinita. El pequeño empezó a interactuar más con sus compañeros. No era perfecto,
y a veces se frustraba cuando no lograba hacer lo que otros hacían con facilidad. Pero ya no estaba solo ni encerrado en su silencio. Había voces que lo reconocían, ojos que lo miraban sin miedo ni desprecio. Un día, en una reunión comunitaria, Mateo tomó la palabra. Con voz firme pero temblorosa, habló de la importancia de la inclusión, de cómo muchos niños como Emiliano estaban olvidados, invisibles. Contó la historia de su hermano sin adornos, con la verdad cruda que dolía. Pidió ayuda, pidió comprensión, pidió un poco de humanidad. Las miradas comenzaron a cambiar. No todas, pero algunas sí, y eso fue suficiente para Mateo. La transformación no fue inmediata ni total. El camino seguía lleno de piedras, de obstáculos, de días oscuros, pero había algo diferente. Ya no eran dos solitarios en una casa olvidada. Había una red, pequeña pero real, que los sostenía. Un hilo invisible que conectaba corazones. Una noche, mientras Mateo ayudaba a Emiliano a repasar las letras, el niño levantó la vista y con una sonrisa tímida, dijo claramente por primera vez, «Gracias». Mateo sintió que el mundo se detenía un instante. La palabra era sencilla, pero su peso era inmenso. Era el reconocimiento, la conexión, la esperanza hecha voz. En ese momento, Mateo entendió que, aunque la vida no les había dado un camino fácil, habían encontrado su propia forma de caminarlo. Que el amor fraternal era más fuerte que el abandono, más fuerte que el desprecio, más fuerte que la invisibilidad. Que en la sombra de una casa rota, dos hermanos habían construido un hogar indestructible. La historia de Emiliano y Mateo no es un cuento de hadas. Es una historia real, triste y hermosa, de dolor y superación, de abandono y amor. Una historia que se repite en miles de hogares invisibles en México, donde los niños son olvidados, pero donde también hay quienes luchan por ellos. Si esta historia te rompió por dentro, comenta, yo también estuve roto.